Ok, bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Jesús David Pardo y seré el encargado de llevar a cabo una pequeña presentación introductoria al uso de este software, Atlas D, en su versión 7. Pues tal vez ustedes habrán escuchado esta herramienta en múltiples investigaciones de carácter cualitativo, suele ser utilizada, eh, pues precisamente porque permite llevar a cabo de una forma sencilla diversos análisis que complementan los resultados de nuestra investigación. Bueno, digamos que esto que tenemos acá en pantalla es la interfaz gráfica de Atlas T. Como ustedes pueden ver, pues está constituido de diversos menús que están en la parte superior, ¿cierto? Y pues algunos iconos que nos permitirán tener un acceso rápido a pues diversas funcionalidades. No obstante, quisiera que nos concentráramos en estos 4 botones que están acá, donde dice DPS, citas, códigos y memos. ¿Por qué digo que me gustaría que nos concentráramos ahí? Pues resulta que, digamos, estas serían las grandes entidades o los grandes bloques de información que uno pues debería tener en cuenta a la hora de llevar a cabo pues el uso de esta herramienta. Es decir, en Atlas T, los grandes bloques de información los podremos tener a partir de documentos primarios, que serán nuestros insumos. Entonces ahí tendremos las entrevistas, pueden ser en audio, pueden ser transcritas, diverso material extraído de bases de datos como PDFs, artículos académicos, etcétera. Podremos también trabajar videos, imágenes, ya lo veremos más adelante. Por otro lado están las citas, que a grandes rasgos, por ahora diremos que son fragmentos de información, información de cualquier tipo. No necesariamente, o no exclusivamente, mejor, de carácter textual, sino que también pues nosotros podremos segmentar, por ejemplo, imágenes o audio y hacer análisis de esos fragmentos. Por otro lado estarán los códigos, que también pues de forma muy superficial diremos que son etiquetas, perdón, que pues le colocamos a esa información que a nosotros nos parece relevante, aunque luego pues trataremos de ver a profundidad qué implica eso de la codificación y cuál sería su relación con la categorización. Y por último tenemos los memos, que es en últimas donde se lleva a cabo, desde mi punto de vista, pues el análisis más profundo, porque es el conjunto de anotaciones que surgen de la reflexión de lo que estamos haciendo mediante nuestro trabajo. Bueno, pero entonces, digamos que, ¿para qué nos serviría Atlas T? La pregunta que se hacen muchos. Pues Atlas T es una herramienta que pues nos permite llevar a cabo diversas actividades, como cuáles, como algo tan básico como la transcripción de nuestras notas de campo. Entonces tendremos la posibilidad de crear algunos documentos en donde nosotros podemos llevar a cabo la transcripción o la digitalización de esas notas de campo. También podremos editar, corregir, extender o revisar esas notas o uno que otro documento, siempre y cuando pues esté constituido de forma tipo documento de texto. Es decir, no podremos editar documentos PDFs, pero pues eso también es una gran ayuda, digamos. Por supuesto, la herramienta también nos permitirá codificar, que como ya dije, pues sería básicamente el proceso mediante el cual nosotros le asignamos ciertas etiquetas a unos fragmentos de información que consideramos relevante, y esas etiquetas tratan, en la medida de lo posible, de sintetizar la idea o las ideas principales de ese fragmento que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, también nos sirve para almacenar la información. Pensemos en qué pasaría si nosotros imprimiéramos todas nuestras entrevistas o simplemente tuviéramos todos esos volúmenes de información de forma física. Pues sería algo, dependiendo de la investigación, difícil de manejar. En esa medida, podremos utilizar Atlas T para almacenar nuestra información y utilizar en una sola base los documentos que hacen parte de ella. Gracias a Atlas T también podremos buscar y recuperar información. Entonces, podremos hacer búsquedas tal y como lo hacemos en cualquier editor de texto. Tal y como lo decía, el software también nos permite hacer búsquedas y recuperación de texto, y pues esa búsqueda, por lo general, es, digamos, el procedimiento mediante el cual nosotros localizamos segmentos de información
pero además tendremos la ventaja de poder hacer búsquedas avanzadas, es decir, encontrar fragmentos que contengan una u otra cosa, digamos, o también podremos autocodificar, es decir, decirle al programa que cada vez que encuentre determinadas palabras, él automáticamente seleccione ese fragmento y le coloque una etiqueta para posteriormente analizarla con mayor profundidad, digamos. ¿Qué más podremos hacer? Podremos vincular nuestros datos, es decir, podremos generar hipervínculos, establecer la relación entre un fragmento de información de un documento con otro fragmento que puede ser del mismo documento o de otro. Podremos ligar así, por ejemplo, un párrafo escrito con un fragmento de imagen, por ejemplo, o con un video. Pero también podremos establecer relaciones entre las categorías que van emergiendo a partir de nuestro análisis. ¿De acuerdo? También podremos, a través del software, exponer los datos que vayamos nosotros analizando y visualizarlos de una forma pues bastante amena. Tal vez algunos hayan visto las redes semánticas que se producen en Atlas-D. Digamos que su poder explicativo es bastante grande y la forma como nosotros lo llevamos a cabo pues es relativamente sencilla, siempre y cuando pues hayamos hecho un buen trabajo en el análisis mismo de la información. ¿Ok? Bueno, digamos que esto sería a grandes rasgos como las principales características y ventajas del software. Pero entonces quisiera ahora concentrarme en un ejemplo concreto, pues para que veamos en forma directa, pues cuáles son esas ventajas. Por supuesto hay que tener en cuenta que debido a la extensión de la presentación no podemos explorar todas las características, sino que me concentraré en pues unas muy puntuales. Primero pues sería la importación de documentos, ya lo veremos. Continuaremos con la codificación de un documento de texto, cuál sería la forma más adecuada de llevar a cabo un proceso de codificación. Posteriormente hablaremos de la codificación de audio y de video y llevaremos a cabo un ejercicio del conteo de palabras. Finalmente, pues trataremos de ver pues de forma muy preliminar un reporte básico y el resultado de unas salidas de lo que hayamos hecho de aquí hasta el momento en el cual pues nosotros hayamos trabajado. ¿Cuál es la diferencia entre categorización y codificación? Listo, digamos que la discusión al respecto, desde mi punto de vista, no está del todo solucionada, pero básicamente la codificación sería un proceso muy técnico mediante el cual nosotros simplemente establecemos unas etiquetas o unos códigos, de ahí viene su nombre, a unos fragmentos de información, pero esos códigos por lo general suelen estar asociados a unas categorías. El problema está en que esas categorías pues tienen diversos niveles jerárquicos y en esa medida eh, pues tendremos nosotros que establecer luego ciertas relaciones entre las categorías asociadas a los códigos con sí mismas para que emerjan unas categorías, digamos, más grandes que tengan un mayor poder explicativo. ¿De acuerdo? No sé si quede claro, pero pues digamos que a grandes rasgos la codificación es un proceso mucho más técnico y la categorización es un proceso más elaborado. Voy a tratar de continuar. Entonces recuerden que lo primero que yo decía es que existen 4 grandes entidades dentro de Atlas y una de ellas son los documentos primarios. Para acceder a ellos, pues tenemos diversas formas. Una pues sería a través del panel principal, en la parte superior, donde dice documentos, y luego pues pasaríamos a agregarlos. No obstante, pues tenemos también el botón de documentos primarios, donde dando clic en él accederemos al administrador de documentos primarios. Como pueden apreciar, pues aparece una nueva ventana constituida por 3 paneles, una lateral izquierda y otra dividida pues en una parte superior y otra inferior. Para agregar un documento primario, pues tenemos también varias opciones. Una sería dando clic simplemente en este icono, u otra sería yendo a documentos, nuevo y agregar documentos. Esa, digamos, sería la ruta más rápida para agregar un documento primario. Una vez demos clic ahí, tendremos la posibilidad de buscar a través de nuestro explorador el material. Entonces yo tengo por acá una, se llama material sesión Atlas, y estos son los documentos que yo utilizaré para esta sesión. Como pueden ver, automáticamente él reconoció que existen diversos tipos
de información. Están los PDF, están las imágenes, están audios, pero no me aparece un video que tengo por ahí. Vamos a ver si ahorita lo podré agregar. No obstante, para ver todos los tipos de documentos, yo podría desplegar en este botón del tipo de documento todas las grandes familias de documentos que yo podré pues anexar a nuestra unidad de trabajo. ¿Cuáles serían? Pues tenemos documentos de audio, de video, de texto enriquecido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como pueden ustedes ver, pues la gran mayoría de formatos comunes nos aparecen disponibles y por tanto podremos agregarlas. ¿De acuerdo? Voy a dar clic por ahora en este PDF y lo voy a abrir. Una vez hecho esto, lo tendré en nuestro administrador de documentos primarios y si doy doble clic sobre él, se me desplegará en la parte principal de nuestra unidad de hermenéutica. ¿De acuerdo? Bueno, tal vez pasé por alto eso, la unidad de hermenéutica, así se le suele denominar en Atlas T, al lugar donde nosotros, digamos, almacenamos toda nuestra información, pero también donde llevamos a cabo pues el análisis mismo y la interpretación de todo nuestro material. Pues por eso es que se llama, digamos, unidad de hermenéutica. Por acá me preguntan que ven que esta versión tiene posibilidades muy similares a en vivo. Me preguntan que cuál sería la ventaja de Atlas T sobre en vivo. Bueno, yo te diría que tal vez familiaridad. Creo que Atlas T, al, digamos, ser utilizado más frecuentemente, pues tiene una curva de aprendizaje un poco más alta, pero pues también creo que existen ciertas diferencias, entre ellas, pues que en vivo está pensado no solo para análisis cualitativo, sino para una aproximación a lo que sería pues, un análisis mixto, en la medida en que te permite cuantificar muchas cosas, eh, pues digamos, asociadas a nuestro material, no solo con respecto a conteos de palabras, sino a la exploración misma del material. Pero a grandes rasgos diríamos que pues la ventaja de Atlas sí es que pues, estamos mucho más familiarizados con él y que su curva de aprendizaje es más alta, ¿de acuerdo? Por acá me preguntan también, a ver, me preguntan que ya que está el documento, ¿cómo puedo exportarlo a Dropbox o cómo puedo enviarlo por correo? Bueno, recuerden que una cosa es el documento adentro de nuestra unidad de hermenéutica, es decir, cuando lo tenemos visualmente dentro de Atlas T, y otra, pues, el documento por fuera de ella. Por lo general, Atlas T no importa esa información, sino que tiene acceso a ella. Es decir, si nosotros modificamos el lugar en el cual se encuentra esa información, luego cuando intentemos abrir nuestro proyecto, pues podremos tener inconvenientes. Las versiones más recientes de Atlas T, sin embargo, intentan hacer copias en cada computador y con eso, pues él se asegura de tener un respaldo en caso de que se, digamos, muevan esa información, ¿de acuerdo? Pero lo ideal, ya lo veremos más adelante, es trabajar con paquetes de copia, que digamos serían grandes bloques, como un archivo zip, perdón, donde nosotros podemos incluir tanto la unidad hermenéutica como los archivos o los documentos que hacen parte de ella. Me están preguntando por acá que qué versión de Atlas T estoy usando. Bueno, estoy utilizando la 7.5, que es la más reciente hasta ahora. Tengo entendido que muy pronto saldrá la versión 8. Me preguntan que si estos documentos deben estar siempre en una misma carpeta o pueden traerse de diferentes partes. Bueno, efectivamente se pueden traer de diferentes partes. No obstante, la recomendación es siempre, antes de llevar a cabo el análisis, pues tratar de organizar nuestra información de tal forma que quede constituida u organizada mejor en un solo lugar, ¿sí? Y eso nos permitirá pues clasificarla. Entonces, por un lado las entrevistas, por el otro tendremos nuestra bitácora, nuestras notas de campo, por otro lado tendremos el resultado de grupos focales, las notas de la observación, etcétera, etcétera. Entonces, si bien nosotros podemos traerla de diferentes lugares, lo ideal sería siempre tratar de tener un solo lugar que contenga todo nuestro material, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos. Tenemos por ahora este archivo, es la transcripción
de una nota de un periódico colombiano que se llama Pulso a propósito de los atentados al semanario francés Charlie Hebdo, pues por parte de miembros del Estado Islámico, si ustedes recuerdan. Como ustedes pueden apreciar, pues tendremos la posibilidad de leerlo, tal y como hacemos pues con un visor como el Adobe o desde nuestro mismo explorador, y también pues podremos ver las imágenes que él contiene. Es decir, este podría fácilmente convertirse en nuestro software para, digamos, lectura de nuestros documentos, ¿de acuerdo? Voy a tratar de importar los otros documentos primarios, pues para que, digamos, reforcemos un poco ese proceso que debemos llevar a cabo para traerlos. Entonces recuerden, perdón, vamos a documentos primarios, posteriormente documentos, nuevo, y ahí agregar documentos. Ahora voy a traer los otros tres al tiempo, ¿listo? Los selecciono y le doy en abrir. Listo. Entonces ahora si doy doble clic sobre alguno de ellos, pues igualmente lo podré abrir, lo podré ver, y así para cada uno. Pero también fijémonos en que en esta versión de Atlas nosotros tendremos la posibilidad de visualizar más de un documento primario al tiempo. ¿Cómo hacemos esto? A través del botón que aparece en la parte superior derecha, con un más, se abrirá un nuevo espacio de trabajo, y si yo selecciono en ese espacio de trabajo el documento primario, pues me aparecerá de forma simultánea. Entonces tendré las dos imágenes y eso lo podemos hacer hasta con 4 documentos primarios, ¿de acuerdo? Entonces en este, por ejemplo, podría abrir, creo que de pronto el chat estorba, en este podría abrir el PDF. Con eso podríamos trabajar los 4 documentos al tiempo. No obstante, pues también hay que tener en cuenta, pues, cuáles serían las ventajas y desventajas de esto. Digamos, en términos generales, lo ideal sería trabajar pues, con la cantidad suficiente de información como para que no nos compliquemos en nuestra labor analítica, ¿de acuerdo? Entonces, 1 o 2 documentos por lo general está bien, ¿listo? Entonces, así ya tenemos la posibilidad de explorar los otros documentos que hacen parte de nuestra unidad hermenéutica. Si yo pues doy clic en este menú, podré seleccionar cada uno de nuestros documentos primarios. También podría hacerlo de otra forma. Si ustedes se fijan en el panel lateral izquierdo, tenemos 3 botones, 3 triángulos señalando a la derecha. Si doy clic ahí, veremos cómo pues contaremos con un nuevo panel dividido en 2 secciones, y cada uno de los paneles me permitirá acceder de forma muy rápida a esas entidades que les hablaba en un principio: los documentos primarios, los códigos, las citas, los memos y bueno, las vistas de red, ¿de acuerdo? Lo mismo abajo. Entonces de forma pues muy sencilla podremos tener o, o tendremos mejor acceso a nuestra información, ¿de acuerdo? No sé si haya preguntas hasta aquí. Digamos, eso sería a grandes rasgos la forma como nosotros llevamos a cabo el proceso mediante el cual importamos nuestro material. Bueno, por acá me pregunta que si dentro de la aplicación para Apple las funciones serán las mismas. No, la versión es distinta. Sin embargo, las entidades se mantienen. Es decir, la filosofía detrás del análisis sigue siendo la misma. No obstante, hay algunas funcionalidades muy específicas y el entorno gráfico también, pues cambian en algunas cosas, ¿de acuerdo? Me preguntan que cuáles serían los códigos según las ventanas que abres. Ok, entonces recuerden que los códigos, eh, una definición muy superficial, quedémonos con ella por ahora, es eh, el conjunto de etiquetas que nos permiten, digamos, familiarizarnos con el contenido de ciertos fragmentos de información. Es decir, son las etiquetas que le adjudicamos nosotros a unos bloques de información, que por lo general esas etiquetas pues están asociadas a unas categorías que pueden ser provenientes de nuestro marco teórico, por ejemplo, o pueden ser emergentes, pero también pueden ser eh, expresiones muy sintéticas
de el contenido mismo de la información. Ya trataré de llevarlo a cabo con un ejemplo. Para acceder a eso de los códigos, pues tendremos acá el botón de códigos, casi que en el centro. Ahí aparecerá nuestro administrador de códigos. O también en el panel lateral que mostraba previamente, pues a través de este icono, que es como un rombo que tiene como una especie de paticas, digamos, y con él accederemos a nuestros códigos. Por ahora, pues no hemos creado ninguno, pero pues trataremos de hacerlo a lo largo de la sesión. Entonces, pues voy a llevar a cabo un pequeño ejemplo de cuál sería el proceso que deberíamos seguir para hacer una codificación de texto. En este lugar tenemos nuestro archivo PDF. Me pregunta que si puedo ir escribiendo un documento alterno en el software. Depende a qué te refieres con documento alterno. Si es, digamos, una anotación que tú puedes llevar a cabo precisamente como consecuencia del análisis que estás haciendo, podrías hacerlo. Hay dos formas. Uno sería a través de los memos, digamos, que son precisamente el lugar dentro de Atlas T en el cual nosotros llevamos a cabo pues esas anotaciones o esas reflexiones que nos van surgiendo en la medida en que exploramos nuestro material. Ya lo veremos más adelante, pero digamos, a grandes rasgos, voy a tratar de demostrarlo, sería yendo al administrador de memos, crear un memo libre, y asignamos el nombre, entonces sería anotaciones básicas, por ejemplo, perdón, y me aparecerá una ventana similar a un bloc de notas donde yo tendré la posibilidad de escribir todo lo que considere necesario para tener en cuenta en nuestro análisis. ¿De acuerdo? Una vez yo le dé clic en guardar, en save, en este visto bueno, digamos, ya lo tendré guardado dentro de nuestra unidad de hermenéutica. ¿Listo? Entonces, digamos, sí podemos hacerlo. Esa sería una forma. Otra sería a través de los comentarios, pero los comentarios, digamos que su intención es más bien la de servir de ayuda o de guía cuando nosotros nos encontremos frente a ciertas, digamos, dudas con respecto a nuestro material. Entonces, por lo general se utiliza para definir o para colocar mejor la definición de un código, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, por acá me preguntan que si conviene usar un disco extraíble para la unidad de hermenéutica y los documentos para moverse entre computadoras o directorios. Bueno, tal vez sería útil hacerlo. No obstante, pues debemos tener en cuenta que a donde llevemos ese material de la unidad hermenéutica, igual debemos contar con el software, ¿sí? Pero pues no habría ningún lío a la hora, es decir, instrumentalmente o técnicamente no habría ningún lío con portar nuestro material en un disco extraíble, no habría ningún inconveniente. Por acá me preguntan que si hay posibilidades de trabajar en equipo almacenando la unidad hermenéutica y los documentos en una nube. Sí, siempre y cuando pues se descargue frecuentemente ese material. Es decir, una vez esté en la nube, para seguir trabajando tendremos que descargarlo, hacer las modificaciones y volverlo a subir. Me preguntan que dónde es mejor guardar la unidad hermenéutica. ¿En una carpeta determinada o en la carpeta de Scientific Software? Bueno, yo creo que de hecho lo mejor que uno puede hacer es no guardar necesariamente la unidad hermenéutica, porque recuerden que ese es un archivo independiente de todos los documentos primarios, sino crear un paquete de copia, que será, por decirlo así, un archivo RAR, supongamos, que contiene tanto la unidad hermenéutica como todos nuestros documentos primarios. Obviamente, el tamaño de dicho archivo pues será grande, pues porque será como una fusión de todos nuestros documentos primarios, pero tendremos la certeza de que llevamos en un solo lugar, en un solo archivo, todo nuestro material, ¿de acuerdo? Para acceder a él, voy a adelantar eso un poquito, podemos ir a herramientas, paquete de copia y guardar paquete de copia. Con eso creamos ese archivo que les digo, ¿listo? Eso igual lo veremos a profundidad en otras sesiones, pero pues de una vez voy resolviendo inquietudes. ¿Cuál sería el ejercicio que nosotros como investigadores haríamos a la hora de pues tratar de interpretar y sacarle jugo a la información que hemos recolectado en campo? Pues básicamente siempre empezaremos por leer, ¿cierto?
y hay ciertos niveles de lectura. Podríamos hacer una lectura muy superficial en un principio, ¿cierto? Tratando de ver como qué sería lo más relevante del texto, prestando atención a cuáles serían los segmentos más importantes, pero luego de una segunda lectura, o luego, perdón, luego en una segunda lectura, pues sí podremos hacer algo mucho más a conciencia. El procedimiento básicamente es el mismo que realizamos cuando leemos en Word, por ejemplo, o cuando leemos en físico. Es decir, recordemos que cuando en un libro o en una fotocopia pues tenemos información que a nosotros nos parece relevante, la subrayamos, ¿de acuerdo? Aquí también podremos subrayar, eh, pues voy a hacer un ejemplo, por ejemplo acá, dice, cuando era explícito el matrimonio entre el poder político y la iglesia, el culto cercaba las fronteras de la libertad de expresión. Ahí ya lo subrayé. No obstante, fijémonos lo que va a ocurrir en esta zona, es decir, al lado derecho. Una vez yo le dé clic en estas comillas, que pues como ustedes intuirán, hace referencia a una cita. Si le doy clic ahí, va a aparecer esta barra que nos indica precisamente que hay ahí un fragmento de información que a nosotros nos parece relevante. Eso es una cita dentro de Atlas T, ¿de acuerdo? Esa sería una forma pues, de crear la cita. Por ejemplo, esto, la violencia sin ser el único es el mecanismo más radical de censura y tiene por lo general dos efectos, uno concreto frente a quienes se expresaron y otro difuso al crear una atmósfera de autocensura que instaura miedo en otras personas y las inhibe de retomar los temas o estéticas que provocaron la violencia. Por ejemplo, todo ese fragmento a mí me parece importante, aunque más adelante habrá que desagregarlo, pero simplemente lo selecciono, porque por acá me preguntan que si puedo repetir. Sí, recuerda que podría simplemente seleccionar la información, dar clic en las comillas que tengo en la parte superior izquierda o dar clic derecho sobre el material previamente seleccionado y decirle que nos cree una cita libre. Nos aparecerá nuevamente en la barrita que nos indica que hay una cita. ¿De acuerdo? Así podría ser con todo mi material. No obstante, pues esto digamos que sería el primer nivel de lectura, donde yo ya he identificado los fragmentos de información que a mi modo de ver son relevantes y que en esa medida pues vale la pena destacar por sobre los demás, por encima de los demás, ¿de acuerdo? Pero en la práctica, este mismo procedimiento se lleva a cabo de forma simultánea con la codificación. Es decir, no solo seleccionamos nuestro material y decimos que es importante a través de una cita, sino que de forma simultánea le adjudicamos unos códigos o unas etiquetas que me permitan relacionar esa información entre sí o que logre sintetizar en unas pocas palabras lo que se está diciendo ahí adentro. Obviamente eso va a depender de qué, pues de nuestros objetivos de la investigación, pues de la conciencia que tenga el investigador sobre sí mismo, sobre su postura ideológica, sobre los intereses que él tenga, sobre lo que quiera explorar. Pensemos, por ejemplo, en que no es lo mismo hacer un análisis crítico del discurso sobre esto, ¿cierto? A tratar de hacer un estudio de género de los artículos periodísticos en ese periódico, por ejemplo, los artículos de ese periódico, ¿de acuerdo? Entonces tengamos presente eso. Para eso voy a eliminar las citas que he creado previamente, simplemente voy a la barra que contiene la cita, le doy clic derecho, le digo en borrar y voy a hacer lo mismo, pero esta vez tratando de codificar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, me hablan de un matrimonio explícito entre el poder político y la iglesia, y cómo eso cercaba las fronteras de la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Yo podría nuevamente dar clic derecho y en vez de crear cita libre, le podría decir que codifique. ¿Qué va a codificar o de qué forma? Pues ya lo veremos. Una sería a través de un nombre de código, donde nosotros podemos crear los códigos pues que vayan emergiendo a partir del análisis que nosotros estamos haciendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, un código pues tendría que ver con el poder político. Y si bajamos, tendremos la posibilidad de crear otro código. Y aquí está, por ejemplo, fronteras de la libertad de expresión.
perdón, expresión. Y acá también podremos hablar acerca de la iglesia. ¿De acuerdo? Si doy OK, me aparecerá nuestra cita, pero esta vez vinculada a 3 códigos, que en este caso podrían ser una primera aproximación a categorías gruesas, pero digamos ese proceso mediante el cual nosotros, eh, digamos, resemantizamos la información contenida en nuestros insumos, pues digamos que es algo, en algunos casos, digamos, difuso. Esa línea entre lo que es un código y una categoría no siempre es clara, insisto. El código, pues básicamente intenta sintetizar, la etiqueta que intenta sintetizar lo que se dice al interior del texto, y la categoría, pues digamos que es aquella noción más abstracta que nos permite de una u otra forma asimilar o comprender esa idea que está contenida en ese material. Entonces, en este caso, yo creé 3 códigos. ¿Cuáles serían? Poder político, por un lado, fronteras, perdón, entonces voy a nombrarla de nuevo, le voy a decir que es fronteras de la libertad de expresión, ajá, e iglesia, ¿de acuerdo? En este caso, voy a hacer otro ejemplo. Recuerden, simplemente seleccionamos, damos clic derecho, codificar. En este caso, tendremos la posibilidad o bien de seleccionar códigos que ya hayamos creado antes, por ejemplo, poder político, iglesia, o continuar con códigos que no hayan sido creados previamente. Entonces, por un lado, nos hablan de la violencia como un mecanismo por medio del cual pues se puede establecer la censura, y tiene 2 efectos. Entonces, por un lado está la censura, por el otro lado se están hablando ahí de violencia, perdón. Podríamos hablar de autocensura, se está hablando de miedo y de inhibición. Con ello ya tendré codificado mi material. Entonces yo podría, una vez hecho este mismo procedimiento en todo nuestro material, yo podría extraer las citas que me están hablando de censura o de miedo o de poder político, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda con respecto al proceso de codificación en texto. Básicamente, recordemos, es seleccionar un fragmento de él y tratar de establecer ciertos códigos, ciertas etiquetas que nos permitan sintetizar la idea contenida en ese fragmento con varios propósitos. Uno, pues establecer, digamos, relaciones entre ellos, y otro, pues poder recuperar esos fragmentos de una forma muy fácil, ¿de acuerdo? Me preguntan por acá cómo evitar la saturación de citas. Bueno, es una buena pregunta. Ante eso, yo pues te haría otra pregunta, y es, ¿cuál debería ser el tamaño adecuado de una cita? ¿Por qué? Pues porque dependiendo de eso, pues se pueden obtener resultados distintos. Pensemos en qué pasaría si yo pues simplemente hiciera una cita de este tamaño o de una sola palabra o todo un párrafo o 2 párrafos o 3 párrafos o todo el documento. Dependiendo del tamaño de la cita, pues nosotros tendremos la posibilidad, ahí sí, de establecer mayor rigurosidad en nuestro proceso analítico. ¿Cómo evitamos esa saturación de citas? Pues yo creo que la sugerencia es crear citas lo suficientemente extensas como, bueno, por acá me dicen, sí, por supuesto, que el tamaño de la cita depende de objetivos de investigación o del análisis. Yo creo que, a ver, existen ciertas estrategias de análisis de la información. Algunas sugieren, por ejemplo, gracias, es una afirmación, algunas sugieren, por ejemplo, que se codifique por renglones. Yo creo que eso, digamos, pues es bastante útil, pero, pues como dice Claudia, depende de los objetivos de la investigación y del nivel de análisis que pueda llevar a cabo el investigador. Pensemos en si vamos a tratar de llevar a cabo una teoría fundamentada y empezamos por un microanálisis, pues evidentemente
entre más pequeño sea ese fragmento, pues más jugo tendremos que sacarle, ¿de acuerdo? Em, pero, pues digamos, mi sugerencia es ya en términos prácticos, la cita debería ser lo suficientemente eh, corta como para que no pues quepa todas las categorías en ella, pero lo suficientemente grande como para que no quede duda de que esos códigos que he asociado a ella pues estén ahí, es decir, que sea autosuficiente, que no necesite remitirme a un contexto más amplio para poder entender qué es lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Por acá me preguntan, bueno, me hacen varias preguntas. Primero me preguntan que, voy a tratar de devolverme harto, me preguntan que si de la cita se generan los códigos, depende. Hay investigaciones que parten de códigos previamente establecidos, que por lo general provienen de la revisión de literatura que se haga, pero hay otras en las que eh, los códigos van emergiendo en la medida en que yo voy explorando mis insumos. Por supuesto, pues también hay situaciones en las cuales se dan ambas, es decir, al equipo de investigación le interesa encontrar ciertas categorías previamente establecidas, ¿sí? Pero reconoce, digamos, las ventajas de tener en cuenta cosas que van apareciendo poco a poco y que pueden ayudar a comprender un poco mejor esos códigos que yo tenía previamente concebidos. Bueno, me preguntan que si tengo varios textos con un mismo código, ¿hay alguna función para recuperar todos los textos? Sí, por supuesto. Entonces tú preguntas, si por ejemplo tengo 25 documentos y en 10 de ellos el mismo código, pero al final solo quiero jalar los 10 con el mismo código, sí, eso se puede. Sí, o sea, a través de 2 clics yo podría decirle al software que me permita extraer todas las citas asociadas a un código, bien de un documento, de un grupo de documentos o de todos los documentos, porque eso lo podemos hacer a través de las familias, digamos, pero sí, eso se puede hacer. Bueno, me pregunta que cómo diferenciar entre un código al interior de una fuente de documento y un código para el investigador. Ejemplo, ofensa religiosa según un sacerdote y un concepto ético o ideológico desde la perspectiva que lo analiza. Bueno, digamos que ahí habría que partir de si la codificación que tú estás haciendo es emergente o no. ¿Es emergente? Pues tú no concebirías necesario el recurrir a lo que se haya dicho previamente de él, aunque posiblemente te sirva, ¿cierto? Pero en caso de que pues, no haya una concordancia entre el código previamente creado y lo que va apareciendo, podrías más bien utilizar una anotación, un memo, en el cual pues puedas establecer de forma explícita esa diferencia que tú encuentras entre lo uno y lo otro, ¿de acuerdo? Lisa, por acá, nos sugiere que entremos a el link para enviar los comentarios y solicitudes, ¿de acuerdo? Tengamos eso presente también, exploremos el chat e ingresemos. Bueno, creo que se nos ha pasado muy rápido el tiempo, porque hasta ahora llevamos pues la codificación o la introducción a la codificación de un documento de texto. No sé si haya más preguntas hasta aquí. Recuerden que igual cada uno de estos temas los vamos a desmenuzar más adelante en una sesión individual, ¿sí? Em, pero también, por supuesto, la idea es tratar pues, de mostrar ciertos usos de la herramienta con respecto a la forma como nosotros llevamos el análisis. No sé si tengan entonces inquietudes o si pues mejor continuamos. No sé, 10 o 20 segundos con los cuales pues nosotros podamos tener certeza de que pues queda claro o si pues tienen alguna inquietud. Bueno, me dicen que adelante. Continuemos. Perfecto, listo. Entonces voy a tratar de llevar a cabo un pequeño ejemplo de codificación de imágenes. En este caso, pues como ustedes pueden apreciar, es una sátira, digamos, o una crítica al hecho de que si pues se dibuja acerca de los musulmanes, pues se habla de libertad de expresión, pero si se dibuja acerca de los judíos, pues es antisemitismo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues uno podría ver ahí cómo hay una lucha intercultural, por ejemplo, la imposición de una forma de ver el mundo,
¿de acuerdo? Pues los límites de la censura, cuáles son los temas que se deben o no tocar, etcétera. Para crear un código en una imagen, pues funcionaría de una forma similar a como lo hacemos en Paint. Cuando vamos a crear un cuadrado, nos ubicamos en la parte superior del fragmento de información que queremos señalar o seleccionar, por ejemplo acá, y lo arrastramos hasta el lugar en el que queremos, pues dejar, perdón, lo arrastramos hasta el momento en el cual consideramos que el recuadro ya seleccionado pues contiene la información que para nosotros es importante. Entonces, en este caso está la cara del dibujante con pues una revista en la que aparece un musulmán. Y posteriormente yo puedo dar clic derecho sobre ese recuadro y hacer el mismo procedimiento. O bien crear una cita libre o bien codificar. En este caso, voy a codificar, pero la codificación la voy a hacer a partir de la selección de el código desde la lista que ya he creado previamente, es decir, los códigos que he creado anteriormente. ¿Cuáles están? Pues tenemos autocensura, censura, fronteras de la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, tendría en cuenta esa. Y poder político, ¿cierto? Y de forma similar, podría seleccionar este recuadro y ahí hablar acerca de censura, poder político y violencia, ¿de acuerdo? Con eso, pues ya tendríamos también, de forma pues muy rápida, las instrucciones para llevar a cabo una codificación de pues, imágenes en este caso. Entonces recuerden, el procedimiento es igual, seleccionar la información que para nosotros es relevante, damos clic derecho sobre ella y o bien creamos una cita libre o bien a esa cita la asociamos a unos códigos que pueden emerger o que pueden haber estado previamente. Por acá, pues hay varias preguntas. ¿Cómo se unen varios códigos en uno solo? Bueno, esa pregunta puede ser un poco difusa en la medida en que Atlas T, por ejemplo, no distingue mayúsculas de minúsculas y tiene en cuenta pues las tildes y cuestiones ortográficas. Entonces, en ese caso, si yo tuviera un código que dijera inhibición y empezara por I minúscula y no tuviera tilde, pues tendría dos códigos que nos hablarían sobre inhibición. Entonces, para eso, va a ser el ejemplo, voy a crear dicho código y inhibición, pero le voy a quitar la tilde final, inhibición, voy a dejarla, y voy a suponer que pues me quiero quedar solo con uno. Para eso simplemente doy clic derecho sobre el código en el cual me quiero quedar, voy a fusionar códigos y le digo el código con el cual lo quiero fusionar. Y ahí me aparece pues inhibición, le doy OK y ya me quedo uno solo. Eso siempre y cuando pues se trate de un mismo código. Porque lo que también se suele hacer es agrupar códigos similares, pero no idénticos, bajo una categoría más grande, bien sea a través de supercódigos o a través de familias, pero eso lo veremos más adelante. Por acá me preguntan que para el análisis semántico de concurrencia es mejor seleccionar un párrafo completo y hacer otras selecciones dentro de esa cita o hacer selecciones independientes sin una selección general. Yo creo que la primera opción, es decir, a categorías gruesas, segmentos de codificación grueso, a categorías pequeñas, segmentos de codificación pequeños. Me preguntan que qué significan los corchetes y los números al lado del nombre y de los códigos. A ver, tal vez hables de esto que estoy pues señalando con el cursor. El primer número es la cantidad de códigos, no, la cantidad de citas asociados a ese código, y el segundo número es la cantidad de relaciones asociadas a ese código, porque recuerda, uno también puede establecer relaciones entre códigos. Por acá me preguntan que si es mejor escribir en memos que en notas que se asignan a los códigos. Yo creo que eh, las notas que se asignan a los códigos, supongo que te refieres con eso a los comentarios. Los comentarios, digamos, son muy útiles cuando vamos a hacer definiciones de nuestro material, mientras que los memos pues, nos van a permitir profundizar y explorar más adecuadamente nuestra información. Entonces, si es un nivel analítico, digamos, reflexivo, pues podemos hacer uso mejor de los memos, ¿de acuerdo? Por acá me preguntan qué diferencia hay entre notas asignadas a códigos o memos.
Bueno, creo que la respuesta pues tiene que ver con eso. Es decir, yo podría, no sé si es a eso a lo que te refieres, yo podría, por ejemplo, editar un comentario sobre poder político y aquí pues hacer la definición. Poder político es entendido como, etcétera, etcétera. Y ahí ya me queda eh, un comentario de esa noción de poder político. Pero no tengo un memo donde hable de eso. La ventaja es que la información que se contiene en los memos, ¿sí? Bueno, aquí me preguntan que si puedo crear un memo, ¿sí? Este sería el procedimiento. Vamos al administrador de memos, posteriormente crear memo libre, y ahí, pues yo podría hacer un memo de poder político, y profundizar en esa noción de poder político, no solo la definición, digamos, taxativa que hago de él, sino pues todas las cuestiones que yo en la medida del análisis eh, voy, digamos, estableciendo relaciones de esa noción de poder político con otros conceptos que pueden estar previamente establecidos o pueden emerger a partir del análisis mismo, ¿de acuerdo? Es decir, el memo sería el lugar en el cual nosotros lo llevaríamos a cabo de una forma más detallada y más rigurosa, más juiciosa, pues nuestro análisis, ¿de acuerdo? No sé si haya más preguntas hasta aquí. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Eh, pues la idea sería tratar de llevar a cabo, ya supongo que para una próxima ocasión, otros ejercicios relacionados con la codificación de audio y video. Creo que tal vez sería la siguiente sesión de Atlas. Y pues cuestiones ya relacionadas con características muy, eh, digamos, puntuales, como los conteos de palabras y salidas y reportes. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí o si pues quisieran dar alguna clase de comentario. Vamos a ver las preguntas que me hacen. ¿Cómo relacionas los comentarios con los memos? Bueno, es una buena pregunta porque es que resulta que en Atlas T son dos cosas distintas. Una cosa es el memo, que es una entidad independiente, eh, que yo podré, por supuesto, editar, a la que podré agregar mayor información, etcétera, ¿sí? Que sería básicamente el lugar donde yo llevo a cabo las anotaciones de análisis, mientras que el comentario suele ser utilizado, insisto, pues para cuestiones un poco más puntuales. Entonces, esta unidad hermenéutica fue creada tal, este documento habla sobre tal cosa, este código se refiere a tal otra, etcétera, ¿de acuerdo? Me preguntan que si las categorías emergentes sería la repetición de códigos. Eh, Bueno, yo creo que no necesariamente. Las categorías emergentes se refieren más bien a aquellas categorías que no estaban previamente establecidas y que debido a pues, la importancia que a partir de nuestro análisis nosotros logramos evidenciar en ellas, pues es necesario traerlas a colación, ¿de acuerdo? Por acá me preguntan que si podría explicar cómo jalar documentos con el mismo código. Listo, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio. Una forma sería yendo a un código como el de fronteras. Si yo doy doble clic en él, me va a traer las dos citas que están hablando de eso. Por acá me lleva el documento, fijémonos bien. Perdón que esto por acá me estorba. O por acá me lleva hasta el lugar en donde aparece la otra cita asociada a ese código. Ese sería un lugar. Por otro lado, podremos hacerlo a través de la herramienta de consulta. Esto lo veremos más adelante, donde yo podré decirle que me dé en un solo lugar eh, un documento que contenga pues todas las citas que hablen de ese código. Decirle que sí. Y en este caso, pues voy a tener un documento de Word que va a contener tanto la cita textual como el fragmento de imagen que contiene la información asociada a ese código. Bueno, entonces, para generar un reporte sería a través de análisis, herramienta de consulta. Voy a decirle que me dé un reporte de los códigos asociados, perdón, las citas asociadas al código Fronteras de la Libertad de Expresión.
Voy a la impresora, contenido completo, le digo que me dé un archivo, puede ser uno de Word, donde va a aparecer tanto la cita textual como la cita gráfica asociada a ese código, ¿de acuerdo? Insisto, esto lo veremos con mucho más detalle en próximas sesiones. Bueno, por acá, Beatriz, es la primera vez que te veo. Es decir, no he visto preguntas tuyas, entonces no sé si quieras hacerlas por acá. Bueno, por acá me preguntan que si el reporte puede incluir los memos. El reporte por lo general suele incluir los comentarios, más bien. Es decir, aquellas anotaciones que hacemos directamente sobre nuestras entidades. Eh, bueno, ahí está. Bueno, con respecto a lo de guardar la unidad hermenéutica para abrirla en otro computador, recuerden que igual el otro computador pues debe tener instalado también el software y que la forma más fácil sería a través de un paquete de copia. Para ello vamos a herramientas, paquete de copia, guardar paquete de copia. Bueno, antes tendremos que guardar, voy a ponerle acá prueba. Ahora sí, paquete de copia, guardar paquete de copia. Me pregunta que cuáles archivos o cuáles documentos primarios quiero que hagan parte de ese paquete de copia y le doy crear paquete. Y él me va a crear en un solo archivo con esa extensión atlsb un solo archivo que va a contener todo nuestro material. Beatriz, te estoy leyendo nuevamente. No, lo siento, porque es que pues solo puedo ver las preguntas que me hacen vía chat. Bueno, pues espero que para una próxima ocasión te pueda pues, colaborar con las inquietudes. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. No sé si de pronto Lisa esté por ahí. Recuerden que esto lo profundizaremos en próximas sesiones y también pues llevar a cabo o tratar de ir mejor al link que nos está enviando Lisa para contestar ciertas preguntas respecto a pues, la presentación y a cosas que ustedes tengan, digamos, ciertas dudas que tengan con respecto a licencias y ese tipo de cosas. Pues no siendo más, les agradezco inmensamente su tiempo, el haber pues asistido a esta primera sesión introductoria